en este tema del movimiento, la cuarta dimensión del audiovisual, pues nos vamos a detener a mirar cómo en una superficie que es plana, alta y ancha, ya logramos generar una tercera dimensión mediante el trabajo de la perspectiva, de los puntos de vista, y aparece el concepto de una cuarta dimensión en ese espacio, porque es una dimensión que va más allá y está precisamente asociada con el movimiento, desplazamientos, movimiento de objetos, movimiento de sujetos. El movimiento siempre va a estar asociado a la palabra tiempo, y de alguna manera el tiempo es uno de los elementos más importantes a la hora del trabajo de cualquier audiovisual, porque el tiempo depende también a la hora de la postproducción. El tiempo es muy importante a la hora de producción y se van a dar cuenta en este curso, en este tema, que uno maneja diferentes tipos de tiempo. El tiempo real está asociado al reloj. El reloj mide horas, minutos, segundos. Nos podemos preguntar, ¿cuánto dura una película? 2 horas. ¿Cuánto dura un comercial? 30 segundos. Entonces es el tiempo en el que se desarrolla o una historia o es el tiempo en el que se desarrolla una acción. Siempre el tiempo real va a estar asociado a horas, a minutos y a segundos. Porque unos días parecen ser más largos que otros. Los días duran 24 horas. Pero a nivel psicológico hay unos días que puede ser por monotonía, por pereza, parecen ser más largos que otros. Lo mismo sucede con las películas, porque hay películas que a pesar de durar 2 horas se ven tan lentas, se sienten tan lentas. Todo esto está asociado a los estados de ánimo de un individuo, a lo psicológico de un individuo, por ende a ese tiempo psicológico del que estamos hablando. Y hay un tiempo que está asociado a nuestro cuerpo, a qué hora nos dormimos, a qué hora desayunamos, que se van volviendo casi que rutinarios durante toda nuestra vida. Desayunamos entre las 7, 8 de la mañana, dormimos normalmente entre las 10, 11 de la noche. Entonces esos están asociados a los tiempos biológicos, que muchas veces uno puede utilizar a nivel narrativo para dar información de cuando alguien o una familia se va a sentar a desayunar, porque con los elementos que uno coloque en una mesa. Entonces uno puede trabajar estos tiempos de acuerdo a las necesidades narrativas. ¿Y por qué se da esa percepción de movimiento sabiendo que estamos trabajando en cine, fotogramas o en video, cuadros? Y un cuadro es una imagen estática y un fotograma es una imagen estática, pero ante nuestros ojos se ve movimiento, la percepción de movimiento, y se da precisamente por algo que se conoce como la percepción retiniana, y es que en la retina va quedando una imagen en fragmentos de segundo que al juntarse con la otra va dando esa información en el cerebro de que la imagen estuviera moviéndose. Es algo similar a lo que sucede con la animación. Muchas veces nosotros hemos visto o hemos hecho inclusive cuando niños o cuando jóvenes dibujábamos en el cuaderno, en la puntita de un cuaderno, íbamos haciendo un dibujo que iba, digamos, en su movimiento, iba apareciendo continuo, y uno movía la hoja y entonces se veía como si el objeto que tenía ahí o el muñequito se estuviera moviendo. Es precisamente ese mismo fenómeno que sucede en nuestros ojos y que de alguna manera complementa el cerebro. Entonces les estaba hablando, en video son cuadros, son frames, mientras que en cine son fotografías, fotogramas. Entonces se dice que un segundo en cine lo conforman 24 fotogramas, 24 fotografías, y un segundo en video, pues dependiendo del sistema, porque hay un sistema que es PAL, hay un sistema que es NTSC, que tiene que ver con el, digamos, con la región donde se esté trabajando.
América trabaja el sistema NTSC, Europa trabaja el sistema PAL, y entonces de acuerdo a eso, en el sistema NTSC un segundo lo componen 30 frames, 30 cuadros, 30 imágenes, mientras que en el sistema PAL, que es el europeo, lo componen 25 cuadros. Esto es algo de técnica que es muy importante conocer a la hora de hablar de movimiento, sobre todo cuando estamos planteando una producción. Entonces es muy importante entender el cuento de los frames o de los fotogramas, porque con ellos se puede o alterar el movimiento, o sea, ponerlo más lento, ponerlo más rápido o dejarlo normal. Ya les voy a mostrar cómo. Esta es una imagen a 30 cuadros por segundo del sistema NTSC. 30 cuadros, velocidad normal. La velocidad de los carros se ven normales. Para incrementar la velocidad, que se vea más rápido en video, se trabaja en porcentaje. 100% es velocidad normal. Esta imagen la pusimos al 300% y se acelera la velocidad en video. Si fuera en cine, se tomarían menos fotografías, no 24 fotografías por segundo, sino 12, 15 fotografías por segundo. Y si quisiéramos hacer la imagen más lenta, en cámara lenta, como llaman, o ralentizada en video, entonces se trabajaría el porcentaje por debajo de 100. Esta imagen la pusimos al 50%, cámara lenta. Si fuera en cine, entonces se tomarían muchas más fotogramas, entonces no serían 24, sino 48 fotogramas. A nivel del movimiento audiovisual, entonces podríamos decir o identificar que cuando nosotros vamos a trabajar en video, pues vamos de alguna manera a trabajar con tres tipos de movimientos: movimientos primarios, movimientos secundarios y movimientos terciarios. Vamos a comenzar con el movimiento primario, que es el movimiento que desarrollan las personas o los objetos que están dentro del cuadro, los que se mueven dentro del cuadro. Entonces, si un objeto, si una persona se mueve dentro del cuadro, pues está sujeto al movimiento primario. Y en ese movimiento primario es muy importante tener en cuenta lo que es la parte del drama. Entonces, de eso depende también muchas veces que los directores logren identificar en sus proyectos audiovisuales qué tan importante es hacer un recorrido completo, o después en postproducción definir qué tan importante es dejar todo un recorrido completo desde el punto de vista narrativo. ¿Por qué? Porque es en el movimiento de las personas o de los objetos donde de alguna manera se desarrollan las acciones, y las acciones obviamente que tienen que ver con ese elemento dramático, porque es del drama, hace parte de la historia, de la narrativa. Entonces es muy importante uno saber identificar a la hora de tomar una cámara cómo va a ser el movimiento que se va a presentar dentro del cuadro, dentro de la pantalla, dentro de lo que vamos a ver. Ese es el movimiento primario. El segundo tipo de movimiento que nos vamos a encontrar interno dentro del marco, dentro del cuadro que hace parte de la narrativa, se conoce como el movimiento secundario. Y ese movimiento secundario va a estar dado específicamente por el protagonista detrás del sujeto, que se llama la cámara. La cámara es la encargada de alguna manera de recrear también cierto tipo de movimiento que va a aportar a la narrativa. Entonces se van a dar cuenta que en los movimientos secundarios va a estar la cámara, pero también los accesorios que hacen parte o vienen con la cámara, el trípode o muchas veces las rueditas que vienen en el trípode, y todos ellos van a ayudar a complementar la narrativa desde el punto de vista del movimiento secundario. El manejo del zoom, tanto el zoom in como el zoom out, es un movimiento que está asociado a nivel narrativo. Cuando utilizo el zoom in a introducir acciones, cuando utilizo el zoom out a concluir acciones, uno no debe exceder mucho el manejo de este movimiento porque maneja un tiempo muy largo.
el tiempo que se demora uno haciendo un zoom, o sea, el movimiento que hace el lente, muchas veces trasciende entre 6 y 7 segundos y a veces durante esos 7 segundos no sucede ninguna otra acción. Entonces son tiempos que pueden ir quitándole ritmo, que también está asociado al concepto tiempo, le va quitando ritmo a las narraciones, por ende las va haciendo más monótonas y pesadas. Utilizamos el paneo para describir un espacio, para ubicar a las personas en un lugar determinado. Generalmente es un movimiento que siempre nosotros hacemos naturalmente cuando llegamos a un lugar que no conocemos. Lo primero que hacemos es ese recorrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y que se conoce como el nombre del paneo. A nivel de la narrativa y digamos de las reglas de la narrativa audiovisual, se dice que no se deben enfrentar movimientos, es decir, no enfrentar o hacer un paneo a la derecha e inmediatamente hacer un paneo a la izquierda, porque da la sensación de que nos estuviera devolviendo y no fuera conciso en lo que quiere contar. Lo mismo en un zoom in y empatar ahí mismo con un zoom out. La idea es no juntar movimientos de la misma especie, y si uno va a juntar movimientos que tengan la misma velocidad. Un zoom in en una velocidad se empata con un paneo de una misma velocidad. El movimiento del tilt es un movimiento descriptivo. Generalmente se aplica a objetos o a sujetos, y es el movimiento que va de arriba a abajo o abajo a arriba, y lo que hace es describir, mostrar a un personaje cómo está vestido. Entonces es un movimiento que se utiliza mucho en el momento en que se encuentran los personajes o cuando un personaje está observando al otro. Es un movimiento muy natural. Yo creo que lo hacemos nosotros a diario cuando nos encontramos con una persona, que no solo la miramos a los ojos, sino que también la miramos muchas veces de pies a cabeza, cómo vienen vestidos, qué zapatos tienen, cómo está peinado. Entonces es un movimiento descriptivo. El movimiento de traslación, entonces utiliza cámara, trípode y otro accesorio, ruedas, rieles. Y tenemos el primero, que es el dolly in o el dolly out. Son movimientos en que se acerca al personaje la cámara, es un movimiento introspectivo, o cuando un personaje deja de pensar o de decir algo importante y la cámara se va alejando de él, un movimiento más de conclusión de la acción del personaje. Es diferente al zoom in y al zoom out. Y si lo que yo quiero es acompañar una conversación, unos personajes que caminan, un atleta que corre, pues utilizo el traveling. El traveling generalmente se hace con ruedas o con rieles, muy utilizado a nivel deportivo y obviamente a nivel narrativo en situaciones como las que les dije: acompañar a una persona en una acción, ir acompañándola en el pensamiento, ir acompañándola en la palabra. Es un movimiento narrativo. El movimiento en arco es un movimiento donde la cámara rodea al sujeto o al objeto, y generalmente se utiliza para cambiar el punto de vista y para cambiar de alguna manera el fondo en el que se encuentra normalmente el personaje en una acción. Entonces le da un contexto más amplio a la historia, un espacio mucho más amplio, y es un movimiento que dinamiza. También es un movimiento narrativo.
El tercer tipo de movimiento es un movimiento que ya no se da dentro del cuadro. Recordemos el movimiento primario de sujetos, el movimiento secundario de cámara y sus accesorios, entonces lo vemos dentro del cuadro, sino que se da en el proceso de postproducción, y es el movimiento terciario. Ese movimiento terciario que se da en postproducción, pues es un movimiento que está dado básicamente por decisiones de tiempo y de narrativa. ¿Cuánto tiempo voy a dejar yo una toma o cómo voy a juntar yo una toma con otra? Que eso se conoce pues como justaponer, ir justaponiendo las tomas en función de la narrativa. Entonces, de acuerdo a ese tercer movimiento, el movimiento terciario, pues se da o por corte, o sea, cómo junto yo las imágenes, por corte, o se da por disolvencia, o se da por el manejo de los fades. Cada uno de ellos va a representar a nivel de continuidad y de unidad narrativa en un proceso audiovisual, va a generar una sensación distinta, va a complementar la narración de una manera diferente, el manejar el corte, el manejar la disolvencia o el manejar el fade. Utilizo el corte para cambiar el punto de vista de la cámara en un mismo momento, en una misma acción, en un mismo tiempo. Yo estoy haciendo una secuencia y cambio la cámara de puntos para mostrar diferentes ópticas al usuario, al espectador. Normalmente en edición ese tipo de narraciones por continuidad las debe hacer uno por corte. Utilizo la disolvencia para cambiar de tiempos, para cambiar de espacios. Yo puedo estar en un momento desayunando, voy en la próxima toma tranquilamente a estudiar, a estarme estudiando. Esas transiciones normalmente, cuando hay cambios de tiempo y espacio, las hace uno por disolvencia. Y generalmente el uso del fade es para concluir una secuencia, para concluir una acción completa. Muy utilizada como un punto aparte en la narración. En cine lo vemos cuando hacen el fade a un color negro, o sea, la imagen va desapareciendo y se va volviendo negra, o un fade in cuando desde un color negro y otro color también va apareciendo la imagen para arrancar una acción, para arrancar una secuencia. Entonces son puntos que se marcan dentro de la estructura narrativa. La construcción de cualquier proyecto audiovisual cuenta una historia que hace parte de la narrativa, la compone un conjunto de elementos que ya hemos visto o hemos conocido durante este semestre, desde la composición, desde el objetivo de la imagen, desde el plano que voy a manejar, desde el punto de vista de la cámara que voy a utilizar. Ahora desde la iluminación también me ayuda a contar, y con el tema del movimiento. Entonces se juntan todos estos elementos para construir conceptos e historias narrativas que impacten al público y que generen de alguna manera una sensación diferente. Por eso hacer video, por eso hacer cine exige de personas que conocen que el lenguaje audiovisual, el lenguaje de la narrativa audiovisual. Entonces este tema del movimiento es muy importante, porque con cada uno de esos movimientos ustedes van a dar un mensaje, van a reforzar una idea, van a reforzar una acción.